Bueno, qué lindo color de vinilo, por Dios. Por Dios. Hermano. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos? Un gustazo. ¿Te animás a ponerte el micrófono así? Sí, ahí va. así nos aseguramos Exacto. de no distraernos. Ok. ¿Cómo andamos? Muy bien. Qué belleza esto. Qué belleza, ¿eh? Década del 30. 50. ¿Sí? Sí, se inauguró en 50. ¿Mirá? En el 50, pero la construcción de esto es muy anterior. El proceso empieza unos años antes, ¿no? 15. Tanto. Sí, creo que 10 años antes. Mirá. Podés ir al primer programa de Las Ganas, segundo bloque, y tenés la historia de... Ok, lo voy a hacer. Con la arquitecta que hizo su tesis de maestría sobre este edificio, y gracias a su trabajo se terminó nombrando Monumento Nacional. Está un poco desconocido la historia de este edificio, que es Cecilia Scheps. Mira. Yo sabía que la charla iba a ser así. Vamos a hablar de cualquier cosa. Qué belleza, Ale. Tráete algunos discos, Garo, le dije. Y mirá lo que trajo. Una valija que entran 100. ¿Cuántos entran? No, mucho menos. ¿Sí? Mucho menos. Ah, pero es una locura. Sí. Igual, esta no es valija de vinilo. Ah, ¿no? Me parecía. Es una valija multiuso. Según la actividad del día, se sustituye. Ha llevado al gato incluso. Pero no respira el gato ahí. Tiene un agujerito. Tiene un agujerito. Con pajita. Escuchame una cosa, y algún picnic también a lo mejor. En el Parque Rodó, mucho picnic. Bien. Se celebran muchas cosas ahí. De tarde. Es la voz de Garo Araquelián, que es nuestro invitado. Garo, que todos ustedes lo conocen, pero vale la pena recordar que, entre otras cosas, por lo que se lo conoce como músico, compositor, ha integrado varias bandas. Hace unos años está en una carrera solista que especialmente yo valoro mucho, vos lo sabés. Muchas gracias. Tu primer disco me parece un disco que cuando surgió, creo haberte escrito un mail ese mismo día cuando lo escuché, diciéndote que para mí tenía un destino de clásico, y pasaron los años y sigo pensando lo mismo, y ahora tenemos el segundo disco como solista, Milonga del Quirón, que acaban de traerlo para poderlo escuchar aquí en vivo, desde las bandejas de Las Ganas, y ya está pronto. Pero bueno, te voy a contar una historia. A ver. Hace muchos años, un día me paraste en la mitad de la noche y no me reprochaste, pero me dijiste: che, me hubiera encantado que me entrevistaras alguna vez en Planetario. Ya no existía Planetario. Desde entonces hemos charlado muchas veces, pero bueno, no digo que esté cumpliendo, pero en parte lo estoy haciendo. Es el rol histórico, adecuado a su tiempo. Está muy bien. Exactamente, pero lo que te quería contar es mucho antes, y arranca cuando yo soy niño. Sabes que vivía en Sayago, mi madre tenía un negocio, una mercería, en Ariel y Bosciani. Y en esa mercería mi madre alquilaba el local. Y en aquel entonces, muchos años atrás, 50 años atrás, se lo alquilaba a una familia que tenía una casa con este local delante, que donde funcionaba la mercería de tienda y mercería de mi madre, y a veces mi madre recibía llamadas telefónicas y la familia golpeaba una puertita, corría una ventanita, más que una puertita, y pasaba el teléfono, claro, porque era para Mirta. Mirta, te llaman. Y a su vez, después que mi madre hablaba, volvía a pasar el telefonito y cerraba. Porque si vos la mantenías abierta, cosa que yo como niño hacía, abría un poquito, veías el comedor de los dueños del local y de la casa. Y fue mi primer contacto con el mundo armenio. Mira. Fue muy impactante para mí, porque yo tenía 5, 6 años, venía del jardín de infantes a esperar a mi madre que saliera del trabajo. Y me quedaba en la tienda, y bueno, entre los entretenimientos que tenía era correr un poquito en la ventanita y ver y escuchar al mediodía Radio Independencia con la transmisión en armenio, y ver, cotillar, chusmear y todos los sinónimos que le quieran poner, aunque los sinónimos no existen, pero digamos que se entiende lo que quiero decir, a la vida de una familia armenia, que para mí era como estar en otro país, por el idioma, por las costumbres, por la alegría, por los gritos, por esa comunidad que cuando llegaba a fin de año era enorme y sacaban mesas a la calle y tiraban muchos cohetes. Y digamos que en mis primeros años de vida estaba Uruguay, el barrio, y eso era el exterior. Y quiero saber qué hay de eso en vos. Bueno. Más allá del apellido. Claro.
Y vos fíjate que yo soy Araquelian, Pérez, Sadiquian, Mega. Acá... Menos mal que no te quedó el mega en el arranque, ¿no? Si no estabas muy comprometido. No, un nivel de egocentrismo, megalomanía. Yo creo que es el devenir de muchos descendientes de armenios, el ser 100% armenio por la dimensión que tiene ser armenio. Vos podés ser un niño adoptado por una familia armenia y sos armenio. No sos armenio por religión, no sos armenio por sangre. Sos armenio por tu familia. ¿Entendés? Eso funciona así. Es que yo no lo concibo de otra forma. Bien. No sos por raíz religiosa, materna, el ADN mitocondrial y todas las cosas que en otras culturas funciona. Para nosotros que somos descendientes de armenios, más allá de la colectividad y todas esas cosas de las que nunca me interesó mucho ser parte o militante. Sí soy militante de la causa armenia. Fíjate que la causa armenia hoy en día está más vigente que nunca. ¿Cuál es la causa armenia? La causa armenia es trabajar por el siguiente propósito. El genocidio no es un problema de los armenios, es un problema de la humanidad. El no reconocerlo, ¿tá? El no bregar por justicia, por reconocimiento y justicia, es un problema de la humanidad toda. Cuando nosotros vemos el presente en el que estamos inmersos, no es qué mala suerte, mirá el presente que nos tocó. Esto es una construcción. Cuando yo veo las banderas de Palestina en los balcones de mi querido país, por supuesto que siento una empatía absoluta con el pueblo palestino y con cualquier otro que esté diezmado por un terrorismo de Estado de forma sistemática, organizada. ¿Está bien? Pero esto es una construcción. Este presente que estamos viviendo, inhumano, despiadado, es una construcción. ¿Y la construcción en qué se basa? En el no reconocimiento, en lo que hacían los monos del mico. Elijo qué no ver, qué no escuchar y qué no decir. Eso ha sido el signo de la política internacional de los últimos 50 años, sin lugar a duda. Y siempre lo fue. Pero de los últimos 50 años en el 2001 fue el 50 aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Hay un mundo moderno que es el que nos pertenece, con el que tenemos, que tal vez nuestro rol histórico, como decíamos hace un rato, esté signado por las cosas que nos competen. Yo no soy responsable por las injusticias del Imperio Romano. Yo soy responsable por el mundo que me toca desde que tengo un rol, mi propio mayo francés, que empecé a hacer cuando tenía 18 años, hasta ahora. Y bueno, ¿de qué manera fui parte por la inacción o por la acción de la construcción, del proceso de construcción de este mundo tan injusto, ¿no? Bueno, volviendo al tema de los armenios. La causa armenia es una cosa que me atraviesa enteramente y que trasciende la condición de armenio. La causa armenia es un asunto de la humanidad. De la misma forma, siempre digo, soy 100% armenio y 100% uruguayo. No hay un porcentaje que te particiona para sentirte... No tengo conflicto de identidad. Por eso tanto me subleva como acción-reacción cuando hay diseños de identidad para el Uruguay, ¿no? Que ha sido una carrera de los últimos... ponele 20 años, ¿no? El diseñar la identidad uruguaya. Bueno, está bien, ya se hizo en el gobierno de Latorre, Santos y Taje, ya se hizo en el gobierno de José Valle de Ordóñez, ya se hizo durante la dictadura, ya se hizo... Pero seguimos con eso, ¿no? Yo creo que la identidad está en otro lugar, ¿viste? No es un laboratorio. ¿Vos pensás que esta primera pregunta que generó toda esta respuesta tuya es porque acumulamos años sin haber tenido esta charla o siempre fuiste así? No, evidentemente yo ya venía con un vértigo reconocible, un poco siempre así, sí. Todas las cosas contigo, una de las cosas que pasa es
no es la coincidencia, ¿viste? La coincidencia siempre para mí es algo bruto, el celebrar la coincidencia. Es decir, darte un abrazo, vos también sos de este cuadro, está bien, en la cancha está bueno, pero después en el resto de la vida es un absurdo, ¿viste? Lo que sí me emociona, lo que sí me entusiasma es la búsqueda de las razones, el ahondar en las preguntas que no tienen respuesta, y eso ha sido un signo contigo siempre. No la coincidencia, no la búsqueda de la coincidencia, claro, la haya o no, sino el sumergirse en esas cosas que son extracurriculares. Sí, y que además están más válidas en la medida que no se revele todo el misterio de esas cosas. Totalmente. Porque la revelación anula el camino, cierra. Es un striptease esto. Exactamente. Quiero que sepa la gente que cuando lo invité a Garo y a muchos amigos, les pido a los invitados que si quieren traer vinilos, traigan. Garo se lo tomó muy en serio. Como también me interesa hablar de tu show, que es la excusa de esta charla, no nos faltan excusas, pero esta es la principal, y de tu disco nuevo, bla, 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 quiero hacerte una propuesta al aire y comprometerte. Muy bien. Hace unos días me escribió desde la gira Sebastián Taicera para decirme, che, yo quiero ir a pasar discos ahí. ¿Te parece que un día nos juntemos los tres solamente a pasar discos y hacer al aire lo que hay que volver a hacer, que es mirarse a los ojos y compartir, digamos, insumos que nos hacen bien? Por supuesto. ¿Aceptás? Ya estoy. Ya estás, bien. Quiero que escuchen cómo arranca el disco Milonga de Quirón, que vamos a escuchar en la medida de lo posible, si nos da el tiempo. Ustedes lo pueden escuchar, pero Garo lo trajo, es muy hermoso, lo ven ahí en la pantalla quienes están mirándonos. Vamos a ver qué pasa. ¿Esto es Garo? No, así no suena el disco de Garo. Pero este tema, esto es una cosa re interesante que está pasando y que me gusta decirlo. El disco fue abierto acá, hace segundos. Yo lo probé y sonaba medio raro. Y le dije, chiquilines, ¿puede pasar esto? Puede pasar. ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a darlo vuelta? En vivo. Si usted le pasa esto, se queja donde lo compró, vamos a ir al lado 2. A ver qué pasa. Pero nervioso, Alejandro. No, tranquilo, estamos en radio en vivo. Este vino sin... No, ahí está, no, ahí está mal. Esto no está sonando. Pasa lo mismo. Caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Me encanta lo que está pasando, Garo. Yo sé que es incómodo para vos. No, para nada. Incómodo, ¿sabes lo que era, Ale? Saltar el plinto. Era incómodo. Saltar el plinto. Saltar el plinto. Eso era incómodo. Vamos a probar en la otra bandeja para chequear el asunto. Vamos a la otra. A ver qué pasa. Qué lindo lo que está pasando, ¿eh? ¿Estamos ahí? Perdió la fe, pasa mirando para atrás. No importa cuánto te arremolines, tu destino está en el mar.
agua cansada y no lo puedas ver, hacia el mar vas a volver a correr. Perdió la fe, quieres dar vuelta y regresar. No importa cuánto te arremolines, tu destino está en el mar. Fuerzas del caudal, es el eco de tu pena, el gesto del sausal. Volverás a ser torrente dulce rumbo al mar, cielo en el agua serás. ¿A dónde vas? Fue hermoso lo que pasó, hermoso. Esta radio que todo lo muestra ahora nos permite también valorar el error. Qué peligro igual, el todo lo muestra. No estamos, nuestra generación no está preparada para eso. No, pero nos vamos preparando de a poco, porque nuestra generación también no estaba preparada para tantas cosas. Ninguna generación está preparada para todo lo que le va a tocar. Hay un tema de descalibración que lo ajusté. Okay. Que no suele descalibrarse así tan fácilmente. Algo pasó, un roce en un momento, una cosita. Fatiga de los materiales. La fatiga de los materiales. Claro, es raro invitar a un artista a abrir el disco y que suene así. Sí, pero ¿qué pasó? Alguien se tendría que haber quejado, porque aparte no es que sale uno mal. Si sale uno, salen todos mal. ¿Y cuánta gente ya ha comprado el disco de Garo? Me encanta esta canción con la que abrís. Me gusta el orden de las canciones en el disco. Y me pregunto si no hay una intención de haber puesto el río al comienzo y el río en la penúltima. Es verdad. Canción abierta, vuelve sobre el río, sobre esta imagen tan linda de que todo desemboca, ¿no? Uh-huh. Ahí. Taquilloro, ¿no? En el medio. En el medio. El disco anterior de Garo solista fue un disco de crónicas, ¿no? Sí, exactamente. Un disco que contaba muchas historias, algunas de ellas basadas en crónicas de época, de textos hechos por periodistas, reinterpretados por ti, por supuesto. En este caso concreto yo creo que existe un punto en contacto con el anterior que sin duda es la canción referida a Martín Aquino. Claro. Ahí es como un guiño para aquel disco para mí. Pero después lo noto, aunque el otro también era muy personal, obviamente, siempre son personales, pero lo noto como que pusiste la cámara en otro lado. Claro. Sí, por suerte, ¿no? Fue una decisión. Claro, sí. Repetir la fórmula, digamos, después de 10, 12 años, hubiera sido un poco nefasto. Fíjate que hace 12 años, claro, es como cuando vos convivís con un niño y viene una tía y te dice, ¿cómo creció? ¿No? A los 6 meses. Vos no te das cuenta. Claro, porque lo ves todos los días. Pero lo que te puede mostrar el recurrir a mensajes tuyos con personas con las que no volviste a hablar, el buscar recortes de prensa viejos, de cosas que guardaste, es... cómo cambió todo, que esto me parece tan lejano, ¿no? Y es otro Uruguay. No es que el Uruguay cambió, es otro Uruguay. Es otro Uruguay. No hay punto de contacto con mis expectativas de hace 12 años, con la ilusión de cómo iba a ser ese presente evolucionando a un futuro inmediato. Lo político, lo social, lo cultural, lo económico. Entonces, claro, cambiar el foco era necesario. Si el disco anterior había estado atento a ese Uruguay
que nosotros, que en ese momento a mí me molestaba que lo viéramos como tan fantástico, porque yo decía, no, mirá que debajo de la alfombra republicana tenemos todos estos muertos y todo esto no dicho. Eso fue la búsqueda de ese disco anterior, ¿no? Eso ya no tenía sentido para este. En este disco, tal vez los propósitos artísticos eran algunos intríngulis como la libertad, la identidad, el dolor, etcétera. Y de forma simultánea entre lo personal, individual y colectivo, ¿viste? Eso es lo que atraviesa el disco. Sabés que ayer hablábamos con Pablo Stoll aquí, él citaba a Godard y cómo Godard había hecho, en una frase que no puedo citar textualmente, tampoco Pablo la citaba textual, pero estaba más cerca de la idea, cómo la filmación de una película, digamos, también es un registro, un documento de la época, ¿no es cierto? Claro. Porque, y Pablo decía, todo lo que filmamos en 25 watts ya no existe. Claro. Todo el contexto donde se sentaban los gurises, Claro. no existe. Y de alguna manera, en 10 años, que como expectativa para quien le gustan tus canciones, es mucho, pero desde el punto de vista histórico es poquísimo. Sin embargo, todo lo que cambió. Totalmente. Mira, Perdón, ¿tenías un hijo cuando ya había nacido tu hijo cuando salió tu disco? No. O sea, ¿cuántos años tiene ahora? 11. Estamos 11. hablando ahí. Claro, sí. Bueno. Mira, juntando por un lado todo lo que estás diciendo, lo que me preguntaste, los vinilos, ¿no? Tal vez está un poco de moda los vinilos, ¿no? Para vos, para mí, no, porque fue algo que tuvimos presente durante toda la infancia, la preadolescencia, pero vuelven, eso es buenísimo. No hay forma de sumergirse en la cultura de la época a la que pertenece un vinilo o la música que contiene, teniendo vinilos, escuchando vinilos o haciéndose peinados, la voracidad que había, la voracidad por la cultura, la voracidad, el hambre. ¿En qué momento las cosas pasaron a estar disponibles, ¿no? La democratización de la cultura y todos los rótulos y eslogan que se puede poner, lo que es buenísimo, pero el hambre por la cultura. Cuando ya no hay hambre por cultura, hay un cambio cultural importante. Y así como como eso, ¿qué cosas hicieron cambiar al Uruguay? Las cosas obvias. El escombro humano en la calle, por ejemplo, algo para lo que no estamos preparados, ni política ni emocionalmente. Y de repente estás obligado a convivir con eso. Pero también, de alguna forma, tenés acceso a todo, pero la generación ya no tiene hambre. Hambre de cultura estoy hablando. Porque está todo disponible. En esas cosas también cambió mucho. Porque siempre se puede hacer referencia a lo obvio, digamos, al golpe bajo, ¿no? A la canción de Arjona hablando de cuánto cambió el mundo y lo jodido que es, ¿no? Pero después cambió en cosas más sutiles. En cosas que no son reconocibles materialmente ni que forman parte de ningún discurso también, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Garo. ¿Podemos irnos con este temita? Que no está mal ponerlo en este momento. No, justamente. Contanos. Mostrá a la cámara el disquito que tenemos. Ahí. Milonga de Dino. El disco lo abre Dino con una versión de Manifiesto de Víctor Jara, que es una belleza. Y siempre la enseñanza de Dino fue más allá de lo musical, enseñarte indirectamente a cantar, a frasear en uruguayo, además de en español y castellano. En uruguayo, cantar en uruguayo, rockear en uruguayo. El compromiso con la canción. ¿Por qué cantás? ¿Por qué tenés una voz? ¿Por qué levantás la voz? Y ahí en ese punto se juntan con Osir Rodríguez Castillo en un lugar eterno. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz.
canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Ahí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora, con olor a primavera, que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Estamos al aire, estamos con Garo Arakelian. Desorientado, confieso que perdí el control. No hay nadie en la línea de ayuda, gasté la chispa del encendedor. Pensé que un poco de movimiento podría ayudarme a no sentirme mal. Saqué boleto en esta bestia ciega, por la ventana miro la vida pasar como un prisionero más en un coche expreso, yendo hacia ningún lugar, pasado de velocidad. Me despierto y ya tengo luz verde para volver a acelerar igual. Empiezo el día como un... Tendríamos que abrir el micrófono sin que se entere Garo para que la gente escuche todo lo que está diciendo. Un señor como yo y no sé cuántas cosas más decía. Este es el corte de difusión. Hablábamos con Daniel Andino, que vino acá a tu Spar. ¿Vino a cuidar tu guardaespaldas? Somos carne y uña. Bien, bien. Estamos escuchando el disco Milonga de Quirón de... Milonga de Quirón. Perdón, Milonga de Quirón. Dije del Quirón. Milonga de Quirón. Quirón es una herida que no cierra. Claro, es una herida que no cierra en un sanador
que puede sanar a todos menos a sí mismo. Exactamente. Y eso lo convierte en un arquetipo. ¿Querés escucharte? No, para nada. Bien. Eso lo convierte en un arquetipo. Claro. Y eso siempre me interesó, ¿viste? Incluso desde épocas anteriores, ya en La Trampa, fue una obsesión que tuve. En algún momento de los comienzos de los 2000 estudié muchísimo Jung, Sí. arquetipos y otras cosas como más, digamos, márgenes laterales de lo que entendemos por arquetipos de forma precisa, ¿no? Y siempre me fascinó como lo que podía hablar sobre algo de forma simbólica con un lenguaje no dicho, ¿viste? Como ya con lo que podía tener información sin necesidad de vos de escribir, ¿no? Como el dramaturgo que dice, el personaje va a entrar por la derecha, pone cara de sufrido, y bueno, y capaz que el personaje, saliendo de lo de los arquetipos, ¿no? Capaz que el personaje cómo mastica chicle ya te dice todo, ¿viste? Que es como el cine norteamericano de los 90, ¿no? Cómo está, cómo mastica chicle, cómo está vestido, ya está. Y te dice todo lo demás está asociado a eso. Como en la canción se pueden utilizar el mundo simbólico para no tener que describir, no tener que hablar sobre los personajes, sino que los personajes hagan. No describir a los personajes, sino que los personajes tengan acción. Y después, justamente con eso, a vos esto te encanta, porque claro, tuve mucha obsesión con los verbos. Yo había tenido un taller, ¿viste?, de composición. ¿No seguís con eso? No, ahora no. Creo que 10 años fue suficiente. Por el bien de la humanidad, he cortado con eso. ¿Mira? Por el momento, ¿no? Bien. Y siempre tenía como particular atención en la acción de los personajes y los verbos, ¿no? O sea, saca verbos, sácalo. Tiene que tratar de resaltar lo que querés resaltar y todo lo demás, bueno, dentro de lo posible, eliminémoslo, ¿no? Sí, en la ¿Y cómo va literatura es muy cambiando? claro eso, ¿no? Pero en la canción claro, no en la tanto. canción, claro, que no tiene que decir, tiene que mostrar. Totalmente, se está moviendo esto. ¿Sabés que antes de ir a la pausa te hice la pregunta si tu hijo había nacido ya cuando escribiste el disco anterior? No, y es como contemporáneo a la salida de tu disco, digamos, Claro. ¿no? Te preguntaba esto porque hay una canción en tu primer disco solista, En un mundo sin gloria, que para mí es un disco muy emocionante y emocionante de llanto, ¿viste? Así. Con este disco me pasó en un par de canciones también de que me sale el llanto, que tiene que ver con algo que vos tenés que no podría definirlo, pero que hace contacto en mí y creo que en mucha gente, que no tiene que ver con algo de compartir una generación, sino tiene que ver con algunas imágenes que yo las asocio mucho con la vida barrial o con la vida en comunidad. El disco anterior tenía la canción esa cuando el hijo y la madre vuelven de el Chuy. Claro, no. Y en la aduana la policía los para, estamos hablando de dictadura. La aduana móvil. En En la la ruta. la aduana móvil, Ruta en la ruta, 9, claro. la aduana Podría haber móvil. sido también en la frontera, Digo, pero... eso porque es la única canción autobiográfica. Ese niño. Claro, ese niño sos soy yo vos. con mi madre. Obvio, y bueno, yo recuerdo haber vuelto desde el Chuy que te para la aduana móvil. Y hay una escena hermosa en la canción cuando le encuentran una botella de whisky y la aduana se la quiere quedar y la madre le dice al nene, hacelas mierda contra el piso. Sí, ¿no? exacto. Onda, que no se la queden, si nos van a sacar, que no se la tomen ellos. Totalmente. ¿No? Y eso fueron 6 horas de plantón bajo llovizna en la ruta. El Uruguay está construido en la historia, Sí. en la historia pasada dale. reciente, Sí. sobre, bueno, los grandes protagonistas de lo que sería el Uruguay novelado, con todo sentido, por supuesto. Están los personajes que han escrito la vida política del país. Por supuesto que desde los desaparecidos, los presos, todo lo que tiene que ver con un legado que sigue siendo oscurísimo, doloroso hasta el día de hoy. Pero después están también las historias de las personas que nadie sabe cómo se llaman, que tienen apellidos que nunca van a verse impresos en ningún lugar. Y esos son decenas de miles. Y el Uruguay, es imposible construir un pasado reciente sin
ese anecdotario, sin esa memoria. Porque la dictadura también fue, ¿viste? Cómo vivieron esas personas. Claro. Esa madre... Que es muchas madres, por eso esa emociona. madre, que es muchas madres, fue la que estuvo en la famosa huelga de las mujeres de la UTE durante medidas prontas de seguridad previo a la dictadura, que fue una huelga histórica, histórica, con un nivel de coraje y de sin precedentes, ¿no? Y bueno, la destitución es la que llevó a muchísimas personas, muchísimos de ellos militantes, sindicalistas, docentes, funcionarios públicos. Destitución, clase de ciudadanía C, a bueno, encontrar maneras para seguir, mantener a la familia. Eso también es el Uruguay. ¿Y eso quién lo hace? Yo no pretendo que eso esté en un libro de historia. Lo que sí pretendo es que esté en las canciones. ¿Entendés? Es hermoso lo que si decís. yo no lo puedo escuchar, lo tengo que hacer yo. Es hermoso lo que decís. En ese mismo disco está la otra canción, disculpa que no recuerde el nombre de la canción, cuando el protagonista de la canción vuelve y ve lo que dicen las paredes. Claro. Que sucede en la ciudad de la costa, ¿no? Lo de las paredes es lo que su generación ya no dice nada. Exactamente. Esa canción es una canción más compleja, pero también habla de nuestra generación y habla de todas las generaciones, porque cuando tuvimos el voto rosado fue prácticamente a 20 años del voto verde. Y el personaje, ese domingo, que es el domingo, si no me equivoco, 25 de octubre del 2008, el día de las elecciones, del balotaje, del día que sale el presidente Mujica y que la papeleta rosada no tiene la mayoría. Y la canción habla sobre eso. Habla sobre un personaje que se siente como el pez. ¿Te acordás el pez, el símbolo cristiano, que era la pureza, aquella que no podía trascender su propia esencia? Entonces él dice, no, yo no quiero saber nada de anzuelos ni de redes. Yo quiero ser solamente pez. A mí me compete el mundo de la libertad, de los derechos y de las mejores decisiones. No de elegir una cosa para beneficiar otra, como de alguna forma fue ese domingo. Te comentaba estas cosas y la asociaba con tu hijo porque es inevitable, yo no tengo hijos, pero es inevitable pensar que alguien que escribió ese disco inmediatamente después ve nacer a su primer hijo y empieza a sobrevolar esa idea que todo padre o madre en algún momento comenta, que es empezás a pensar en el futuro de él, no en el tuyo. Entonces 10 años después sale este disco. Y bueno, quiero saber en qué cambiaste gracias a él. ¿Cómo se llama? Que me olvidé. Genaro. Genaro, ¿verdad? Genaro, sí. Genaro. Andaba hasta hace poco con una remera de Genaro Gattuso. Yo decía, no pegues tanto, hijo. Bueno, cambié yo mucho. Y también, como decíamos, cambió el Uruguay. Y a mí me genera eso una reacción, ¿viste? No le tengo miedo a la palabra reacción. No importa, es como la palabra amor. No me importan las canciones de mierda que se han hecho con la palabra amor y tampoco me interesa el tenerle miedo a una palabra que es reacción, ¿no? Por supuesto que cambié. Cambié por el advenimiento de mi paternidad con mi hijo. Cambié porque cambió el Uruguay y también cambié porque no quiero convertirme en un automático que veo que es el devenir de la gente. Estás de un lado o estás del otro, claro. Pero siempre lo que veo que más se multiplica es el hierro al rojo vivo, que tiene una condición, el hierro al rojo vivo. El que está bajo la presión permanente, la percepción de la injusticia, el no cambio, etcétera, se convierte en un hierro al rojo vivo, que es el momento del metal más maleable. Más frágil para el metal. Más maleable. Claro. Y estás a disposición de otra fuerza, de otra voluntad cuando estás ahí. Entonces he trabajado muchísimo no te puedo hablar de virtud cardinal porque sería mucho, pero el temple.
la templanza y el temple del metal en oposición al rojo vivo. La dureza, es decir, estar en el lugar que te corresponde, tener pensamiento crítico, no ir con un vaivén emocional colectivo, pero simultáneamente pertenecer a tu lugar y a tu comunidad, ¿no? Eso cambia. Este es el momento ideal, que no lo vamos a hacer porque era para poner la última canción del disco. Yo te hice esta pregunta pensando en esa canción, No voy a caer se llama, Sí. y haces una reivindicación de lo que puede el amor, digamos, el poder del amor, ¿no? Sí. Es muy terrible esa canción, es muy emocionante, así que nos vamos a ir a la pausa con Luces en el Calabro. Claro que ¿Te sí. parece? Vamos arriba. Era una flaca diquera, de esas que llegan al bar, abriéndose la campera, desanudándose el chal. Era una flaca tuquera, de las que toman coñac, de las que no usan cartera, de las que piensan de más. Luces en los ventanales, luces en el pantalón, luces enredando el vaso, luces en el calabro, luces en los ojos rojos, luces en el corazón, tan fina como un laúd, de las que muestran el juego, de las que ganan al pool. Luces en los ventanales, luces en el pantalón, luces enredando el vaso, luces en el calabro, luces en los ojos rojos, luces en el corazón, luces cayendo a pedazos, luces tu primer paso. Garo regresa al escenario, esto va a ser el 15 de mayo, ahora no más. Estamos a 7, a 8 días estamos. A una nada. ¿Qué va a ser entonces? ¿Cae viernes? Viernes El próximo 15 día. de mayo. En la trastienda, acompañado por su banda, invitados especiales. Invitados especiales no lo sabemos, y como son especiales no lo vamos a tratar de revelar, pero sí sabemos que Santiago Peralta, Mi compadre de Peralta, hace años. uno de los guitarristas con mejor gusto para mi Un forma de artesano ver. del sabor. Divino, Santiago Peralta en coros y en guitarra, obviamente. Irving Carballo Mi hermano desde la época de la trampa. en la batería. Laura Goodman, teclados, guitarra, Una voz y belleza. coros. La belleza aportando también muchas de las canciones tienen una voz Claro. que en vivo solamente Laura logra dimensionarla adecuadamente, ¿no? ¿Sabés que el otro día, ayer hablábamos con Julia acá al aire porque fuimos a ver a Nacho Vegas, Ahí que está. trajo una guitarrista que cuando empezó a cantar, a hacer los coros, o sea, toda la gente que yo tenía alrededor, no conocidos, todo el mundo decía, "Oh", Mirá, las canciones tomaban una dimensión. Laura cumple esa función muy bien, ¿eh? totalmente, sí, sí. Y en Uruguay no estábamos acostumbrados, porque incluso el público que le gustaba a Leonard Cohen, que Leonard Cohen siempre ha tenido su coro femenino, acá fue siempre un problema, digamos, un problema en el gusto de muchos colegas, ¿no? Yo en eso no te puedo decir que soy precursor, porque es obvio que sería una palabra totalmente medida, pero sí en el trabajo de los desafíos de cada generación, ¿no? Desde el comienzo, viste, de la carrera solista, la inclusión fue con Laura, ¿no? Ha hecho que las cosas fueran la apropiación, es decir, vos como el decidor, el cronista, no implica que vos seas una voz permanente, ¿no? Claro. Y eso le hace muy bien, viste, a la interpretación y a la canción misma, ¿no? Me faltaba nombrar a bajo y coros. A Seba Codoni. Seba Codoni. ¿A El quién no más conozco? joven, un crack, compositor, músico, tiene 2 discos hermosos. El último disco se llama Aguinaldo. El primer disco es La ¿Vos Luz. trabajaste con el disco de él? En el primer disco trabajé, Me hice la sonaba de ahí. producción Hiciste artística. la producción, perfecto. Un crack,
un crack. Claro, decime una cosa. Esta beta tan específica tuya, por lo menos para mí, cada vez que hablamos, siempre desde el primer día, salta esto de tu interés por la historia, de tu interés por mirar las cosas y opinar sobre las cosas, un interés político, en el sentido político, en el mejor sentido. Dejemos lo político partidario, que me parece que nunca lo veo en juego, y eso me encanta cuando hablamos. Me siento en ese sentido hermanado, Sí. pero lo político como Sí, ser político. tenerlo todo el tiempo presente, sin ser un pesado, que se puede ser un pesado también con eso, pero sin serlo. ¿Dónde nace, Che? ¿Pero lo tuviste siempre? Sí, yo creo que sí. ¿Pero viene de familia? ¿Tiene que ver con Pero- la pregunta original de esta línea de información milenaria que viene por el mundo armenio, decís? Mirá, el rastrear eso es como hablamos de sumergirte en cosas que no en cosas que no tienen respuestas, pero el iniciar la búsqueda en sí mismo es fascinante y es un camino hermoso, corajudo también, ¿viste? Yo creo que sí, que probablemente eso sea parte, sin dudas. Sin duda, la historia del pueblo armenio es política, es de identidad, es cultural. Fíjate que es un enclave cristiano en el medio de un mundo musulmán proclamando un califato. O sea, ¿cómo sobrevivís con tu lengua? Sobrevivís con tus creencias. Con tu comida. Sí, con todo, pero sobrevivís. ¿Y por qué uno tiene que sobrevivir? Porque también está, las banderas, es verdad, nos han dividido, han hecho que el mundo sea mucho más cruel, la cantonización, la fragmentación. Pero ¿y por qué amamos tanto el ser lo que somos? ¿Por qué alguien querría dejar de ser quien es? ¿No? Y respondiendo a tu pregunta, O de buscarse. claro, O de buscar quién claro, es. ¿por qué una verdad suplantaría o sacaría de cuajo algo donde vos te enseñaron desde chico y es el mundo al que querés pertenecer, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hablamos, lo de esa cosa que es un poco sacramental, ¿no? Lo de mi madre enseñándome a tener una actitud con respecto a la violencia, por ejemplo. a la Al injusticia, atropello. claro. A la injusticia. Yo creo que son todas cosas que forman parte. También es la generación mía. Yo me veo reflejado o en sintonía con decenas de amigos que me cruzo a diario. Y algunos lo tenemos un poco más exultante, otros menos. Pero es un trabajo para mí, ¿viste? El no adormecer. No quiero ser un Rottweiler en el living de la tía Nenucha. Eso no es un camino. Que es el típico asustavieja de antes, ¿no? El ser un rebelde en un lugar donde estaba nene, sos un, ¿cómo dice? El garzón fatal, ¿no? ¿Cómo es el término francés para el terrible, l'enfant terrible? No, eso no. Es otro métier, ¿viste? Lo que te corresponde a vos. ¿Qué verdades, con qué verdades? No estar tan seguro, ¿viste? El mundo de los evangelios, por ejemplo, a mí nunca me interesó. Y entonces, cuando llegan verdades en formato de evangelio y se presentan como verdades políticas, para mí son religiosas y son morales. Y cuando yo veo que el devenir de parte de mi cultura política que me rodea reacciona como los mormones, es decir, ante verdades reveladas que quieren imponérselas a los demás, yo tengo una reacción que es, no, conmigo no cuenten. ¿Y cuál es mi trabajo? Mi trabajo es el de hacer canciones y el de criar a mi hijo. Y en todas esas tareas tengo presente esa reacción, esa militancia. En algún momento de tu vida, estamos llegando al final, Garo, lo lamento porque quisiera charlar más. Y charlar, entre nosotros podemos charlar, pero me gusta pensar que hay gente que está escuchando y que le interesa escucharte. En algún momento de tu vida trabajaste, aparte de que siempre hiciste música, trabajaste en otras cosas, trabajaste en un canal, ¿no? La templanza que estás tratando de abrazar ahora, digamos, ¿vino con la edad o vino con decisiones que te hicieron acercar más a la inseguridad
de dedicarse a hacer canciones? Es todo junto. Pero también la memoria, ¿viste? Porque ¿qué es lo que vas a dejar, Ale? Es tu tarea. El efecto Doppler de lo que hiciste es lo que va a quedar sonando, resonando, teniendo una energía. Están las cosas escritas, las cosas que se van a escuchar, pero lo tenés que hacer. No alcanza con revolear una bandera y decir yo también soy de los buenos o yo también pertenezco a esto. No, tu riesgo, ¿dónde está lo tuyo? Tú que tuviste oportunidades, que tenés, bueno, podés escribir, bueno, ¿qué es lo que haces? Ahora, como respuesta concreta, ¿sabes qué me dio miedo? Y probablemente sea la respuesta más precisa a tu pregunta. ¿Te acordás? Un río de libertad, la foto de José Pla. Increíble. No, el acto del obelisco, yo también. Cuando claro. Éramos niños. Eso era un río de libertad. Y vos lo veías y la ves ahora la foto y es un río de libertad. Entonces, el río tiene su propósito. El río no puede retroceder. Claro. De lo que habla la primera canción. Claro. No puede retroceder. Está en contra de la voluntad y la esencia del río, retroceder. Entonces es el miedo. Justamente, no me puedo achicar con el miedo, no puedo ser cautivo del miedo personal, podría haber sido a ser padre, por ejemplo. O de qué voy a vivir si me dedico a las canciones. Exactamente, y no puedo tampoco ser permisivo con un miedo cultural, social, que puede encontrar enemigos de turno, que son los enemigos que ya hemos visto en decenas de guiones de la historia de la humanidad. Es a quién le echás la culpa de este mundo tan desaventurado en el que te toca vivir, ¿no? Entonces en un momento fueron los putos, en otro momento fueron los comunistas, en otro momento fueron los judíos, en otro momento son los pastabaceros, pero ¿en qué es lo que te tenés que concentrar? Y eso me da miedo, el errarle yo, pero también ver que la quilla del barco colectivo, o sea, no se puede navegar con un ancla y una vela desplegada, ¿viste? Tiene pelusa Zapúa, me decía alguien hace rato. No era pelusa, era desbalanceo. Ahora sí, dice Marcos, que era quien decía lo de la pelusa. La pelusa es muy fácil de resolver. Qué placer escuchar a Garo, gracias. Recuerdo una nota que le hicimos en ese momento como vecino de la costa, desde el mensuario La Angostura, junto a Sandro Pereira. Nos recibió en su casa armando un licuado de miel y aloe en la licuadora. Es verdad, me acuerdo perfectamente. Saludos. En una cuadernola estaba escribiendo las décimas. Un placer, dice Pablo Rocha. Saludos, Garo. Los músicos nuestros son maravillosos. La Trampa fue mi banda favorita. Saludos, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te tomé la palabra para ese encuentro con Seba. Por supuesto. Y estuvimos conversando con Garo Araquelian, quien nos asegura y lo firmamos convencidos de que no va a caer jamás. Pasillo pintamos tiranos